¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento para reflexionar sobre esta sociedad que estamos haciendo día a día, donde, por supuesto, el periodismo independiente juega un papel más que fundamental, porque, bien lo sabes, sin periodismo no hay democracia. Por eso, lunes a lunes, tenemos la Pauta Stock. Alguien hizo algo muy malo, como dice la canción, pero lo supo el periodismo independiente y lo viene a conversar a Pauta Stock, a este mesón ciudadano. Presento a don Darío Quiroga. ¿Cómo está, Darío? Bienvenido. ¿Por qué no había invitado antes? Director de 52 minutos. 32 nomás, po. No, pero es que yo digo que después del golpe que se mandaron ya son como 52 minutos. Es verdad, sí. Winter se relajó en exceso, no, ya está todo fríamente calculado. Se duplicó el minutaje de 32 minutos. Justamente, sí. Estuvo bien, está entretenido. Oye, gracias por invitarme. No sé por qué no me había invitado antes, pero... Oiga, pero no se te la estoy cobrando en vivo aquí. ¿Ah? Claro, ¿no? Las cosas se dicen de Viendo frente. el vaso medio vacío siempre. No, Darío, bien. Feliz de estar acá. Gracias, Freddy. Gracias por estar acá. Usted es un hombre muy importante, viaja a Calama muy seguido. Así es. Como sociólogo también, así que ahí nos movemos por todo Chile. Es difícil verlo por acá. Pero ojalá que venga más seguido. Sí, estamos. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. También está con don Juan Diego Montalva desde El Mostrador y Más Política, la columna que semana a semana también analiza los vericuetos del poder en Chile. Así es. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Siempre un placer estar contigo. Uno tiene que aprender esa frase en la televisión, hay que aprender esa frase. Sí, Esa frase es de buena costumbre, de todo está bien, todos estamos todo felices. Todo está perfecto, sí. Lo más hay grandes cosas que contar. Además. Lo más divertido es saludarse como la primera vez y hemos estado hace una hora en el maquillaje ya viendo. Sí. Ya, oye, pucha, hoy día fue un día acontecido, ¿verdad? Como primer día en rigor de marzo, en rigor así digo... El superlunes que le llaman. El superlunes, y comienza el 2024 también en términos políticos con la siguiente noticia. Con este fallecimiento, ¿no?, del ex candidato presidencial, también ex senador Francisco Frafra Javier Errázuriz, ocurrió más de 80 años, tenía ya el Frafra. Y me gustaría analizar, sobre todo para las nuevas generaciones, que no lo vieron a principios de los 90, que no lo conocieron. Político, mandarle, por supuesto, un cariño y respeto a su familia, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de Frafra? Fue el primero que habló del centro, al menos desde el regreso de la democracia y toda su orgánica partidista ideológica se basaba en la unión de centro-centro, que después, ojo, le puso progresista. Entonces ya hay el primero que habló ya de progresismo en esta nueva etapa de la democracia. ¿Habló progresismo? Claro, se llamaba unión de centro-centro progresista después. Le cambió, le puso el apellido. Pero que en todo caso, ojo, solo para ir salvando las ilegalidades que iba cayendo el partido porque tenía pocos votos, entonces te fusionaba y mantenía ahí la unión de centro-centro agregándole apelativo. Eso lo han hecho todos, humanistas. No, pero digo, el apelativo progresista, digamos, también se... Ahora, si hay algo que no viene con Frafra es el tema del progresismo. De hecho, yo creo que lo que hay ahí, podría decir dos cosas así rápidas. Una es que efectivamente, muy adelantado a su época y que en realidad tuvo que pasar mucho tiempo para que en otra configuración entrara, fue una cosa incipiente como que rompía la lógica binominal, ¿cierto? La lógica sí-no, con lo cual llegamos a la democracia, la lógica de un candidato, digamos, de la concertación, el centro y la izquierda, versus la derecha, y entonces él trató de manera muy incipiente, leyó quizás, fíjate, intuitivamente, algo que vendría mucho después en términos de pensar, mira, aquí tiene que haber un espacio más de centro que rompa la lógica binominal. Fue, por supuesto, una apuesta en sentido político fracasada, muy rara, más bien una cosa como anecdótica, y pasó mucho tiempo para que en realidad entrara algo distinto. Y lo otro, que yo creo que es más interesante hoy día, es que él, apelando a esta lógica de estar en el centro, estaremos de acuerdo, podremos discutirlo, en realidad siempre Frafra, sus políticas fueron de derecha. De una derecha con visos populistas, como el tema del término de la UEF. Es como el padre del PDG, ¿o no? Bueno, claro, la gente es como una cosa... Exactamente, eso es lo que quiero decir, porque si tú me preguntáis, más allá de las bases doctrinarias, más allá incluso de las militancias, por ejemplo, de fenómenos como el PDG, París y otros, en realidad, siempre mi hipótesis personal, es que en general lo que hay ahí es un tufillo más bien de ultraderecha.
porque más bien es una lógica como de anulación de la política. Es decir, la política es mala. Perfecto. Frafra es de los primeros que decía la política es mala y por eso de alguna manera se instalaba en el centro, pero en realidad no era en el centro, era en otro lugar, más bien como en una derecha Sí, desideologizada. yo soy aún más jugado que tú. Yo creo A ver. ¿cómo se llama? Que nosotros, Chile tuvo el primer Trump en su historia, en la historia de la política mundial. El primer Trump nació en Chile y es el Frafra. Es de alguna manera, es algo como, a mí el fin de la UEF, eso es... Sí, Él- claro. él- él- la, uno de terminas- sus grandes- la termino en 5 minutos, dijo No, su frase. una ¿no? de sus grandes propuestas políticas era el fin de la UEF. Que en ese sentido uno dice puede haber sido de derecha, pero el fin de la UEF es lo más de izquierda que puede haber en términos populistas, porque es imposible terminar con la UEF. Imagínate los efectos que tendría. Es como cuando, Es que es un cuando termómetro más que el Frente Amplio dijo que el fin de la AFP. Entonces se dieron cuenta que también no era tan fácil terminar con la AFP, hay un sistema. Pero este señor decía que era el fin de la UEF en años en que la inflación era muy alta. Entonces tener casa era realmente un Sí, calambre. perdieron su casa a finales Claro, de los Bueno, 80. parecido a lo de ellos, ¿no? Sí, pues. Oye, lo que pasa y lo interesante también, para poner un contexto en esta conversación que tenemos es que Frafra compitió el 89, logró un 15% y frente a Vigi, que logró 29%. Bueno, ya sabemos cuánto logró Elwin. Pero además de eso, llega como millonario. Era un empresario exitoso hasta ese momento, había tenido banco, en fin. ¿no? Sí, era un pero era Trump. exitoso, Era un pero no tan proto- exitoso. espérate, no, pero igual jugaba esto de tenía- la meritocracia de los pollitos y tenía un pasado al Sí, menos. pero los bancos era parecido a Trump en términos de que habían cosas muy turbias atrás. Como o Trump sin deudas. prostituta. Claro, exacto, puede ser. Porque este era mojigato. Sí, No, era pero mojigato. te O no digo, nos olvidemos de la sí. señora de Frafra, La un Toyita. personaje muy Sí, importante María que Victoria. María Victoria. tejía al lado de él. Siempre. Diputada, en los sí. el 98 llegó a ser diputada de la Ellos República. estuvieron ¿no? juntos en el Parlamento, él fue senador y ella diputada. Diputada, sí. Sí, pero justo cuando ella entró, a él lo desaforaron. Porque Frafra logra su escaño el 94, ya yendo con la derecha, insisto, Ya. el centro logró Oye. poco. Y ya pero después, como a los 4 años, ya lo desaforaron. Lo ¿Los otro aforan por que, qué? que me gustaría que analizáramos este concepto de centro, la idea de estar en el centro. Ahora, claro, a la izquierda de él estaba Elwin, digamos. Él se ponía al centro entre Elwin y Vigi, ¿no? Muy centro. Entonces, al centro, ¿cómo lo ven respecto del centro hoy, de la disputa hoy por el centro, donde está Jimena Rincón, supuestamente en ese centro, ¿no? Y también está gente de amarillo por Chile, no sé. Bueno, eso amarillo y demócrata es difícil de... Primero, bueno, pues ponerle nombre a un partido amarillo ya me parece brutal. O sea, nadie, a mí no me gustaría ser amarillo. Pero ¿qué es lo que es el centro hoy día en Chile, ¿no? A propósito de esto? ¿Qué Sí, sería pero el centro? el centro es y ahí, ojo, ahí en la entrevista que le hizo 32 minutos a Winter, ¿no? Que esa torpeza, ¿no? Como de intentar estar pero no estar, ¿no? Que es algo que es de centro también, ¿eh? Estar, que es como que yo no quiero acuerdo pero tengo que defender mis ideas. O sea, acuerdos pero defender ideas. Entonces, finalmente, el centro es el que logra juntar partes, que yo creo que se ha demostrado que en política es fundamental para lograr siempre cierta estabilidad, que es juntar partes de la izquierda y la derecha. Y en ese sentido, la concertación fue muy exitosa. Obviamente para el sector más de izquierda no fue exitosa, pero la concertación logró de alguna manera Ya. convivir con ideas de derecha, convivir con ideas de izquierda, con discutir, por ejemplo, cosas que hoy día resultan ridículas, como la ley de divorcio, ¿me entiendes? O sea, acuérdate la discusión, ¿cuántos años estuvimos discutiendo la ley de divorcio? Los hijos ilegítimos Los hijos que existían ilegítimos. hasta ese momento. Entonces, el punto que yo creo que el centro es eso, esa capacidad que no la tenía Frafra, que no la tenía todos los que han dicho que son de centro-centro. Ya. ¿No? ¿Y Que hoy? hoy ¿Hay centro hoy día- Jimena Rincón hoy? ¿O depende de lo pero que sea Jimena izquierda? Rincón digamos? es como diría, un partido instrumental, Ya. destinado a llevar a Jimena Rincón a un poder que quiere hace tiempo y que lo ha tenido, ¿ah? Y se lo ha dejado, ha sido bastante, no esquivo, pero ha sido de alguna manera ido y venido con ella y que ahora ha logrado un muy buen nicho que hay que reconocerle. O sea, cuando vemos entrar a Jimena Rincón en la reunión de la derecha con el ministro de Interior, la ministra del Interior, para hablar del secuestro del venezolano, ella va con la derecha, ¿no? Y va caminando y tú dices, bueno, pero esta señora, ella está de a poco jugándosela y vimos en la votación que hubo por la reforma de pensiones, en donde ella votó todo con la derecha. Bueno, ella apoyó la constitución de liderada por republicanos sí. también, ¿no? Ella la defendió, digamos, ¿no? La Constitución. La Constitución. Darío, ¿qué es el centro? El tipo, centro, es que, hoy, ¿no? sí, te escuchaba el diálogo. Lo que pasa es que yo creo que a ver, por supuesto que hay un juego que se da en los marcos más tradicionales de la política, izquierda-derecha, y por lo tanto hay gente. En ese sentido, Jimena Rincón
quiere jugar ese juego. Entonces digo, no, yo voy a disputar porque creo que aquí está la cosa y la gente va a comprar el centro. Y yo creo que independiente que pueda tener algún resultado a corto plazo, si tú miras el panorama más general, estoy pensando como los fenómenos contemporáneos, más allá incluso de Chile, en realidad, y en Chile también, lo que hay está como fuerte contradicción más bien como entre élites y ciudadanía. Yo creo que eso es lo que está más fuerte. Y en ese sentido aparecen, van a ir subiendo, bajando, pero como fenómeno contemporáneo son los discursos que, insisto, se instalan no en un lugar del centro ideológico, no es que estén equidistantes de la izquierda a la derecha, sino más bien en un lugar, yo insisto en el concepto, más bien como de la apolítica. Por eso nuevamente lo de Errázuriz es interesante, porque fue un ejercicio medio chico, simplón, pero que tenía que ver eso. Y hoy en día, más bien yo creo que los discursos más exitosos son los que logren tener distancia de la política. Es cosa de ver Milei con el tema de la casta. Es decir, logra instalar un discurso y entonces los mete a todos en el mismo saco. Y él está por fuera. Y Trump también. O sea, Trump lo que hace eso y por eso se pasa por el aro. Asistémicos, finalmente. Claro. Ahora, sus políticas pueden ser súper convencionales. O sea, es un tipo, uno sí, desde afuera lo puede ubicar en un lugar político. Que además, casualidad, casi siempre es la derecha o la extrema derecha. Pero desde el punto de vista discursivo, la instalación es un lugar más bien apolítico que, insisto, hay algo de ese perfume. Pero puede ser amigo de Putin, por ejemplo, que es muy raro. Incluso. ¿Me entendí? O sea, es como un tipo, ¿me entendí? Un sector, que viene de la izquierda, la ex Unión Soviética, que es un personaje bastante escabroso, de extraña factura, que Trump tenga simpatía por él. Sí. Es como que descoloca en términos políticos. Y en ese sentido yo creo, fíjate, y ahí difiero un poco de ti, y lo estaba pensando hace tiempo, que es el hecho de que la élite y yo creo que la élite está hecha mierda, así como que yo no veo una élite. Antes, por ejemplo, yo pienso... ¿A qué llamas élite? No, sí, pero esa clase dirigente, que era la rectora del país, que te decía... Política. Política y moral, y estética, o sea, de todo. Sí, era como una... que gobernaba en torno a este es el deber ser. Esto es que cuando uno leía el Mercurio, donde yo trabajé mucho tiempo, el Mercurio daba cátedra, te orientaba hacia dónde iban las cosas. Y después lo hizo un poco la Tercera, habían como Radio Cooperativa en su momento. Bueno, pero habían medios en donde uno los leía como para ver por dónde va la cosa. Yo creo que hoy día esos límites están completamente desbordados. Y el mejor caso es lo que ocurrió con la Asamblea Constituyente. Estos dos intentos de tener una constitución, que uno se fue todo para la izquierda y el otro se fue todo para el Opus Dei. Entonces, en ese, yo creo que la élite de verdad, y esa es la gran crisis que hay hoy día, es que la élite ya no gobierna, ya no tiene menos ascendiente, menos control de lo que ocurre. ¿no? Yo creo que hay fenómenos que pasan, muchos otros fenómenos que están pasando y que no sabemos. Yo disiento, fíjate, yo creo incluso que esta generación se encontró encerrada dentro de un sistema manejado por lo atávico de la élite, y que no ha podido salir de esa camisa de fuerza y no sabe cómo hacerlo, digamos. Y la camisa de fuerza está empezando a moldearlo de muchas maneras. ¿Tú crees que ya han tenido éxito en eso, como que se han vuelto el redil? Exacto, sí, y ahí me imagino descansa la crítica que hace Winter en 32 minutos, ¿no? En el programa tuyo con la Mato, ¿no, Darío? ¿Cómo analizáis las palabras que hace el diputado Winter, y además cómo le pega a este gobierno en una línea de flotación cuando cumple la mitad de su mandato, ¿no? Sí, yo tengo la sensación, y eso es mi interpretación, no lo sé, que en la entrevista de Gonzalo Winter, que no tiene un pelo tonto, él llega y entiende que hay que partir el año haciendo algunos planteamientos. Y entonces, bueno, si vamos a pasar al segundo tiempo, ya pues pongámosle un poquito más de picor, porque yo creo que él ve, bueno, y si no lo ve, él lo veo yo, que efectivamente el gobierno, o sea, va pasando con un gobierno que en realidad tú miras para adelante y dices, bueno, pero ¿qué va a dejar? ¿Qué va a dejar que no sea el liderazgo del presidente cuando deje de ser presidente? Boric va a salir súper bien de la moneda. Sí. Va a salir súper bien de la moneda. O sea, Boric, anótenlo, un año después de que haya salido la moneda, te lo digo ahora, va a estar en el top 3 de las encuestas, de cualquier encuestadora. Y la figura internacional. Obviamente. Por lo tanto, Boric va a ser presidente nuevo, pero sí, ¿dónde lo firmo? ¿Ya? Ahora, el problema es que Boric se supone, el representante de una alianza más bien de izquierda. De hecho, el gobierno, en términos así como formales, más de izquierda desde Salvador Allende, digamos. Se supone que era un paso. Y ahí yo creo que hay muchos que dicen, bueno, en realidad, a ver, empecemos a hacer el listado. Y eso no tiene que ver con las buenas o malas intenciones, con la realidad, si tenéis o no tenéis mayoría en el Parlamento. Tienes que ver con que, además, en general, lo que ha pasado con Gabriel Boric. Yo creo que la frase en el funeral de Piñera tiene un carácter simbólico. Ahí no hay ninguna política pública encima. Pero es tan fuerte el carácter simbólico, es tan fuerte esa renuncia, que todas las muchas renuncias, muy razonables en muchos sentidos, que se han hecho desde el TPP-11, o sea,
son renuncias relevantes, son renuncias que el presidente tenía en una polera, estoy hablando del TPP-11, por ejemplo, pues, o sea, no es que así como, mira, en realidad no hemos podido, no. Y eso me parece que sectores como, personas como Gonzalo Vinter y otros dicen, bueno, está bien, si entendemos que la política es lo posible, pero hay que hacer hay que presionar un poquito, yo creo, justamente por la metáfora que él hace de la pintura. Esta idea de decir, bueno, si para llegar a los grises, entonces reforcemos nuestras posiciones. Es una cosa media obvia, media simple, pero yo creo que es bastante interesante. Bueno, y se le abren también flancos, ¿no? Por ejemplo, lo que piensa el diputado Cuello, que está de jefe de bancada del Partido Comunista. Mira. Dice que hay un exceso de gestos con la oposición que no han dado resultados, dice el diputado Cuello, y esto, por supuesto, ligado precisamente a las palabras de Gonzalo Vinter. Sí, yo ahí, mira, él yo creo que está haciendo su pega, y yo creo que Vinter también hace su pega. Yo creo que así como tú hablas de alguna manera que han vuelto al redil, yo la verdad que me parece que está una generación, y ahí la columna de Óscar Contardo de este fin de semana a mí me parece que tiene buenos puntos. Es un poquito después, como siempre, Contardo tira como la patada para el lado, tiene que, pero uno no puede estar de acuerdo con todo, pero queriendo mucho con Contardo, obviamente. Pero a mí me parece que esta fue una generación de frase corta. ¿Ya? Una generación de frase corta porque... Como de Twitter, dices tú. No, pero una frase corta, son de frase corta, pero y cuando tuvieron que alargar la frase no les dio. No se lo pudieron, como fin al lucro, ya, fin al lucro. Ya, hagamos fin al lucro, ya, fin al lucro. Pero fin al lucro, ¿cómo lo implementas? ¿Cómo lo haces? Fin al CAE, ¿no? Fin a la AFP, no al TPP. Eran frases cortas, pero tú nunca nadie preguntó, bueno, y después, coma, no al TPP, coma, vamos a meter, no está desarrollada. Es como una política la bajada en política pública era muy pobre. Y en ese sentido yo creo que ellos lo que han, de alguna manera, han logrado volver a reconsiderar y apreciar es ¿cómo se llama? El conocimiento político, la experiencia y la trayectoria. Yo creo que la trayectoria, este fin de semana yo creo que de las grandes fotos que salieron es la foto de Jackson saliendo con sus maletas del aeropuerto en España. ¿Ustedes han visto? Que estuvo en las redes sociales. Y eso es, ¿no? Como que te vas con tu maleta, porque no... Ándate. Es muy, como imagen a mí me parece que es muy decidora de ellos, de lo que pasó con ellos. Es la sensación de que ellos se van con todas sus cosas. ¿Ya? Porque yo creo que Jackson va a tener, obviamente, se va a refundar. Y he hablado con gente del Frente Amplio que la estima muchísimo y dicen que él está agotado, aunque desde el 2006 el tipo no ha parado, entonces, y que él necesita un tiempo. Yo creo que se está cobrando la cuenta de este entusiasmo sin desarrollar la idea. Y yo creo que Vinter cuando dice, yo creo que no había una continuación de esa frase corta, no había en Vinter, y a ellos se les nota. Es cuando uno le dice, por ejemplo, al presidente de Convergencia Social, ¿cómo se llama? Diego Ibáñez, cuando empieza a hablar en contra del capitalismo, ¿no? Que lo entrevistan en un programa de televisión y todo en contra del capitalismo, pero hasta ahí, cuando uno empieza a ahondar y le dice, pero a ver, desarrollemos la idea. No pueden desarrollar la idea. Y en ese sentido yo creo que había un aprendizaje en la política chilena de un respeto a la trayectoria y respeto a la formación seria de ideas y de planteamientos políticos que se puedan implementar y que son razonables, pero que hay que saber cómo implementarlo. Perfecto. Lo que le queda al gobierno estos 2 años, ¿hacia dónde quiere ir, crees tú? ¿Hacia dónde debiera profundizar a raíz de lo que dice el Partido Comunista con su jefe de bancada y a raíz, por supuesto, ya de las divergencias que están saliendo en su propio sector? No es muy relevante lo que diga en todo caso el jefe de la bancada del Partido Comunista, digamos. O sea, está claro, es un encuadre de posiciones, no es muy relevante para lo que haga o sea, es más relevante lo que pueda estar haciendo el Partido Socialista. Eso ahí hay ciertas disputas internas que me parecen interesantes, el tema de ir o no competir en el alcalde en ejercicio. Ahí hay que mirar. Yo fíjate, con distinta gente que uno habla, de repente como el Partido Socialista te dicen, bueno, hemos hecho todo un gasto, como que queremos más presencia. Uno diría desde afuera, ustedes que no apoyaron a Boric en primera vuelta, como que está bastante bien lo que ya tiene. Ya. No es claro, yo creo que ahí se va a armar. Ahora. Perfecto, disculpa. ¿Cómo lees tú, Darío, entonces, respecto a lo que tú estás diciendo, el siguiente tweet, ¿no? O ex, no sé cómo se llamarán los tweets nomás, ¿por qué no vamos a hacer caso a los más? Mira, ahí está el titular sobre este posteo que hace el presidente, ¿no? Dice que el anticomunismo de algunos sectores políticos es evidente. El presidente Boric sale a defender al Partido Comunista tras críticas de la oposición. Todo esto dentro del tema Ojeda, que ya hablaremos luego, ¿no? Y hay la aparición del cadáver que se relaciona por la oposición con el Partido Comunista incluso. Pero sale a defender
al PC, el presidente se le critica que por qué habló del tema Ojeda precisamente solo para defender al PC y no había hablado antes de parte de la oposición. Bueno, yo creo que una de las virtudes y desgracias de Gabriel Boric como presidente es que en general en varios temas él reacciona muy genuinamente, ¿ya? Y eso en política a veces puede ser fatal. No lo voy a calificar, creo que quizás es justo, porque reconozcamos que con el tema Ojeda, yo creo que lo que ha pasado la última semana, los últimos 10 días, con los medios de comunicación, el encuadre de la derecha, ha sido, desde mi perspectiva, no sé cómo lo han visto ustedes, grotesco. O sea, yo de verdad creo que en 2 años no había visto, hemos visto con los 2 plebiscitos, una cosa así terrible, fake news, todo. Pero esta cosa del segundo día, no un diputado callampa, no, los partidos políticos de la oposición, los medios de comunicación, así todos los principales, los grandes, los diarios, poniendo informaciones fake, salidas de un diario no sé qué en Venezuela, o sea, prácticamente asegurando que Ojeda estaba en Venezuela ya capturado. O sea, con distintas informaciones, salió ayer a hablar citando a un cercano a Guaidó que había dicho que estaba en Venezuela. Pero una cosa asquerosa, o sea, de verdad, asquerosa. Además es una cosa que no resiste la inteligencia. O sea, no puede haber más diferencia en América Latina entre Maduro y Gabriel Boric. Y han hecho pensar poco menos que Monsalve fue a firmar en enero un acuerdo que además es bastante mínimo, bastante obvio y de hecho es una virtud del actual gobierno, acuerdos de seguridad, y pareciera como que, no sé, Monsalve fue a negociar cómo se raptaban a Ojeda. A eso se ha enfrentado el gobierno y por supuesto detrás de eso viene la idea de estigmatizar aún más al Partido Comunista y hacerle daño al gobierno en su conjunto. Y a mí me parece que en ese sentido, más allá de si debiera o no el presidente referirse a eso, a mí me parece bastante mínimo porque creo que de verdad ha estado a un nivel grotesco el tema del caso del... Digamos al momento que estamos hablando que hay un formalizado, un venezolano de 17 años, hay otros 2 más que están identificados y están siendo buscados en estos momentos que estamos conversando, y aparece el cuerpo de Ojeda bajo una placa de cemento metido adentro de una maleta, en fin, ¿no? Se encuentra en un campamento en Maipú. ¿Qué significa todo esto? Yo difiero un poco de ti. Yo creo que la noticia da para todo. O sea, y yo creo que los medios de comunicación, yo siempre he dicho y he defendido que los medios se equivoquen. En términos de que yo creo que ante un evento como este, en donde es una persona secuestrada con el nivel de especialización y el nivel de cuidado que fue secuestrado y la falta de evidencias que quedan, yo creo que había mucha cosa. Perdona, ¿cuál es el nivel de cuidado? No digo que no... ¿Han agregado un nivel de sofisticación que no fue real? Pero dice, no. 4 tipos disfrazados de PDI. Perdón, ¿qué tiene sofisticado hacerse un...? O sea, sí, pero el tipo... Yo no sé cuál es, perdón. La sofisticación, bueno, especialmente ir vestido como PDI, a cómo el tipo lo sacan, los autos son clonados, no son autos robados, cambia el auto no deja nada, salen otros autos que no se ven en la cámara, están fuera del tiro de cámara en todas las operaciones que hacen. Eso, bueno, de hecho Molina en el programa la semana pasada habló mucho de eso, de lo excepcional de esta cuestión. Pero más allá de eso, yo creo que periodísticamente un hecho muy valioso y lamentablemente el periodismo tiene que llenar todos los días diarios, papel. Y en ese sentido yo creo que se necesita mucha información y yo creo que se pueden equivocar, pueden ir y volver. Ahora, yo no descartaría... Pero ¿hasta dónde llega el límite del error? ¿No? Yo creo que no. Involucrar un partido político. Pero yo creo que no, pero todavía no sabemos qué es error tampoco. O sea, todavía en el caso de Ojeda, o sea, te lo digo yo viví en Venezuela mucho tiempo, he estado hablando con la gente de la oposición, y los tipos ellos dan por hecho, y gente muy razonable de la oposición, dan por hecho que esto es una manera de intimidarlos a ellos. Y que dada la situación en que está hoy día el madurismo, con un 80% de oposición, según la última encuesta, con lo que pasó con la detención de esta mujer vinculada al tema de derechos humanos, una ONG, con el fin de Corina Machado como candidata que quedó proscrita, con la expulsión del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, todo eso habla de una desesperación que ellos, muy bien, yo creo que yo los escucho a ellos, tengo que sopesar, tengo que ver, pero evidentemente la tesis no es una tesis que uno podría descartar de plano. No. Entonces, y en ese sentido yo creo que está bien que se discuta. Yo creo que no se ha discutido. Yo creo que se ha hecho un encuadre. Sí, pero yo creo que se ha hecho un encuadre absolutamente planificado para generar daño al gobierno, incluso más allá de lo que termine pasando. O sea, veamos lo que dice el fiscal nacional al respecto y lo seguimos conversando en Pauta Stock. Ahí está. Dice que sobre este caso que sigue primando la tesis de que hubo otra intención. No sé si podemos bajar un poco la nota del mostrador para seguir leyendo ahí. Dice el fiscal nacional Ángel Valencia, refiriéndose al caso de Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en Maipú. Al respecto dice que el modus operandi fue algo atípico por el nivel de logística y asimismo no descartó ningún tipo de tesis porque la investigación sigue abierta. Pero ¿hasta dónde
con este tipo de tesis, no descartar tesis, pues, se puede también, en este error, ¿no?, que se puede caer, como tú dices, Juan Diego, poner en duda también la integridad de un partido político o de personas, ¿no?, que puedan sentirse... Tengo que decir, de verdad, el Partido Comunista yo creo que comete en ese sentido la ida ayer del embajador, ¿me entiende?, a este encuentro de Gladys Marín, esta ovación que recibe, son cosas que dan... a ver, hay que pensar que esto es un piso en donde hay benzina. Cualquier chispa hace encender partes de ese piso. Y en ese sentido vivimos en un momento político, y para qué hablar, ¿me entiendes? Hay cosas de ver lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Colombia. Hay un ambiente muy volátil en términos de que todo tipo de cosas concedió escándalo. A mí me tiene agotado, o sea, de verdad yo estoy completamente en contra de eso. Pero hay que entender que en ese sentido el Partido Comunista, cuando lleva el día domingo, luego que el viernes encuentran el cuerpo de esta persona, lleva al embajador de Venezuela, que es un tipo muy cuestionado además, muy cuestionado por el trato que ha tenido con los venezolanos residentes, en donde se hablan de las colas que hay en la embajada, de cómo los tipos no le dan identificación, de los trámites, del ¿cómo se llama? Al parecer le piden cosas si le dan los documentos. Es bastante complicado. Bueno, llevarlo el día de Gladys Marín, creo que de alguna manera está entregando en platillo algo para que lo comenten. Lo que pasa es que yo creo que eso tendría sentido si es que esa fuera la acción relevante. O sea, yo no voy a calificar porque me parece muy chico analizar lo que puede hacer o dejar de hacer el Partido Comunista. Me parece que es irrelevante para entender el fenómeno político nacional. Lo siento, amigos comunistas, no quiero ningunearlos, pero no importa. O sea, perdón, hay un tuit del presidente de la República que la única cosa que había hecho hasta el momento frente al tema Ojeda, que lo habían dejado de lado el presidente comunicacionalmente, es defender al Partido Comunista. Sí, pero es que por eso te digo, porque eso da absolutamente, o sea, eso es ok, es irrelevante respecto a lo que sucedió en los días previos con presidentes de partido. O sea, apuntando directamente, mira, nadie en Chile en política, ni el presidente de la UDI, ni el director o el dueño de La Tercera, para mencionar dos mundos poderosos, ellos, o sea, lo siento, ¿no?, es un contrafáctico lo que voy a decir, ellos saben, no tienen ninguna duda que nadie del Partido Comunista de Chile puede estar metido en una cosa que tiene que ver con el secuestro del teniente Ojeda. Lo saben siempre. ¿Implica eso que uno no pueda descartar que pueda haber alguna responsabilidad, digamos, del gobierno venezolano? Bueno, por supuesto es una hipótesis posible. Hay cosas que hacen... Perfecto, eso que se investigue. Pero aquí no ha habido como una hipótesis secundaria. Ha habido básicamente un encuadro desde el primer día para suponer que hay una serie... Insisto, el tema de Monsalve, o sea, se recogió una tesis callampa, perdona, no tengo otro concepto, venezolana, de que en realidad el viaje de Monsalve en la razón. Entonces lo que yo quiero decir es que en ese minuto, o sea, y solo para cerrar, porque uno conoce más o menos la cultura del Partido Comunista, el que haya ido el embajador venezolano, no sé, habría que pedir los registros. Seguramente los embajadores de Venezuela, de China, Vietnam, hay una serie de países con el cual el PC uno podrá cuestionar o no la utilidad de eso, pero tienen relaciones internacionales, es un partido de una tradición centenaria internacionalista y por lo tanto tiene una lógica casi media de iglesia y por lo tanto para ciertas fechas, en este caso el aniversario de la muerte de Gladys Marín, seguramente van todos los años y piensan ellos que no tienen que dejar de ir por esto y de alguna manera tienen razón. Ahora, si eso se amplifica y pareciera que ese es el error, yo creo, Juan Diego, que yo tomaría distancia porque lo que me parece es que el encuadre noticioso ha sido realmente grotesco con el PC, con el gobierno, con las políticas de seguridad, a partir de un hecho que ni tú ni yo tenemos idea de qué es lo que realmente pasó y lo lógico en un país civilizado, con instituciones que funcionan, en una cosa tan terrible como un secuestro y posterior asesinato, es esperar que la justicia nos diga algo. Veamos lo que dice la familia, ¿no?, de Ojeda al respecto. Este es el abogado de la familia. Queremos saber en qué nivel y cuál sería esa conexión. Hasta ahora, una de las líneas de investigación y la conjetura es que ese grupo criminal que usted señala u otro podría haber sido contratado o subcontratado para realizar todo parte de este operativo. Y si eso es así, bueno, eso tendrá que decirlo la investigación. Y si eso es así, entonces, bueno, el señor fiscal nacional tendrá razón. Claro, podría haber también obligaciones ahí con otros narcotráficos, ¿no? Ahora, igual apareció, no es fácil todo lo que hizo los encargados de que encontrar el cuerpo, ¿no?, del cadáver de Ojeda. O sea, yo creo que ahí, y que fue un momento, es bien importante haber conseguido el cuerpo, a mí me parece. Y de la manera en que fue escondido, ¿no? Habla bien de nuestros servicios. Ahí estaba la Policía de Investigaciones, estaba... no, ahora me olvidé el nombre del fiscal, pero el fiscal a cargo que todo el mundo me ha comentado del mundo judicial, que es una persona de alto nivel. O sea, realmente el gobierno, una persona muy importante, me dijo, mira, a cargo de esto está la mejor persona que hay en la fiscalía. Sí, ya.
De hecho es cierto, que bueno que apareció el cuerpo, es terrible, el tipo murió, ojalá lo hubiera encontrado con vida, pero más o menos nadie aspiraba a que sucediera. Yo creo que eso es importante porque de verdad en este caso, ojalá que salga la verdad completamente. Es un caso que le puede hacer muy mal ya no solo al gobierno, de verdad a Chile en los desafíos que tiene para el futuro. Por eso a mí me ha indignado mucho, porque yo siento que ha habido de verdad en un tema tan sensible un grado de irresponsabilidad de los medios de comunicación y de actores políticos relevantes que a mí por lo menos en esta pasada me sorprendí. Sí, no, yo no estoy tan sorprendido, Fede. Yo creo que la prensa ha hecho su trabajo como en este ambiente tan no sé si explosivo, incendiario que hay. O sea, hay mucho todavía que conocer. Hay una Sí. persona que está formalizada, que me imagino Pero podría tiene entregar 17 años, antecedentes. Sí, 17 realmente años, es. claro. Y hay otras dos personas que estarían Ese no es que sea identificadas. un No hay agua en soldado, esa piscina. el emanuense, es como, ¿me entendés? Claro, no una persona que sea aquí la cabeza de No, toda esta pero podría operación. tener algún tipo de información. Sí, más pero las puede otras ser dos cualquier personas cosa. que están siendo buscadas, ¿no? Frente a este tema. Oscuro. Darío, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Felicitaciones Freddy, un nuevamente, placer. ¿no? por lo que están haciendo en 32 minutos. Saludos a Alejandra Matos también. 52, le dijo. 52. 64 Hoy minutos. pongamos el 53 hoy día. Por ahí Uno más. vamos, por ahí vamos. Y también al Muchas mostrador. Muchas Gracias gracias. por haber venido también, Juan Diego Montalva. Ahí estamos en pantalla viendo cómo también podemos colaborar con el periodismo independiente y el mostrador y todo lo que ocurre. Ahí datos sobre la muerte, cómo se llevó a cabo de Ojeda. Muchas gracias, que también. Juan Diego, Muchas gracias. saludos por el mostrador. Don Darío, gracias por haber venido Un también. placer, Diego. Saludos al norte. Eso. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este Living Ciudadano. No te vayas de la sintonía.